¿Alguna vez te sentiste fascinada por la belleza y delicadeza de las prendas tejidas a 2 agujas? ¿Viste los complicados patrones de color, encaje, cables y pensaste, quiero ser yo la persona que haga algo así? Pues déjame decirte que hoy tú eres esa persona y tu camino empieza aquí. Hoy es el día en el que vas a aprender a tejer a 2 agujas. Hola, soy Tali, entusiasta del tejido, de las fibras y sobre todo del color. Yo he estado tejiendo a 2 agujas desde que tengo 16 años, hace ya casi 10 años, y hoy quiero comenzar mi camino compartiendo todo lo que sé y compartiendo mi aprendizaje también, porque uno nunca deja de aprender. En este video vamos a aprender los conceptos más básicos del tejido a 2 agujas, también llamado tricot o tejido de punto. Primero hablaremos acerca de los materiales y luego vamos a tejer juntas una muestra de tensión. Vamos a aprender qué es una muestra de tensión y para qué sirve, montar los puntos sobre la aguja, punto derecho, punto revés, y a cerrar los puntos. Y ya con estos pocos conocimientos, solo con estas 5 cosas, van a poder tejer como el 80% de los patrones que existen. Así que lo único realmente difícil del proceso son estas cosas, estas 4 cosas. Y créanme cuando les digo que cualquier técnica nueva que aprendan después de esto va a ser muchísimo más fácil que la anterior. Entonces empecemos con los materiales. Lo único realmente indispensable para tejer es un ovillo de lana, hilado, estambre y un par de agujas de tejer. A la hora de escoger una lana para empezar, yo recomiendo que sea 100% acrílico o una mezcla de acrílico y lana de oveja. Se pueden fijar en la composición en la etiqueta para estar seguras. Y ahí también te debería decir cuál es la aguja sugerida para esta lana. Lo ideal sería que diga entre 5 milímetros y 6 milímetros. Ese me parece un muy buen grosor para empezar. Lo ideal es comprar un ovillo como este en lugar de una madeja como esta, porque si la compran así, primero la van a tener que ovillar para convertirla en algo como esto. Así sola no se puede usar y eso pues es un paso extra y puede llegar a ser una paja. Entonces, de entre todos los ovillos de acrílico que existen, ¿cuál elijo? Yo recomiendo que busquen un acrílico que se llama 4-7. Este número significa que el hilo tiene 4 hebras individuales. Y no se preocupen por el 7, eso señala el grosor estándar. Y así de 4 hebras me parece un grosor ideal para empezar. Y por ejemplo, si están en Argentina, yo recomiendo mucho la Mia Classic 4-7 o también tienen la Nachito 4-7. Y otras buenas opciones que están disponibles en otros países puede ser la Penguin, la Red Heart Super Saver, esta es excelente para principiantes, o también tenemos Cisne Premium. En el tema del color, yo recomiendo que elijan un color que les encante, que sea su color favorito, que les encante verla, que quieran tejerla porque les encanta el color. Lo ideal para empezar son colores claros, neutros, brillantes o pastel, porque en tonos muy oscuros, o si quieren trabajar con marrón o negro, el punto no se va a distinguir muy bien. Y al principio es más fácil confundirse si no estás viendo bien lo que estás haciendo. Así que un color así que se vea visible y que les guste y que sea su color favorito. Algunas recomendaciones que son mezclas con lana de oveja. Tenemos la Mia Cake, una de mis favoritas en la vida. Esta tiene 25% de lana en su composición y el color es como hermosísimo también. Ya otras opciones está la Mia Pampa. Esa es más gruesa, pero está genial. O la Supreme de TCM. Todas esas son mezclas con lana si quieren algo como más premium y que se sienta mejor al trabajarla. No recomiendo 100% lana, más que nada porque es muy elástica y se les puede complicar el tema de la tensión si nunca tejieron. Así que esas son las opciones. Todas las pueden conseguir en Mercado Libre. Y lo más probable es que la encuentren también en su mercería más cercana o tienda de lana. Solo fíjense, pregunten si pueden por una lana acrílica apta para aguja de 5 a 6 milímetros. Y yo les sugiero comprar 2 ovillos de 100 gramos. Con 2 ovillos deberían tener suficiente material para practicar, aprender y tejer su primer proyecto de verdad. Yo voy a estar usando esta hermosa lana amarilla que tengo dando vueltas por ahí hace un tiempo. Esta es una mezcla de 40% lana y 60% acrílico. Entonces, una vez hayan elegido su lana, es momento de elegir un par de agujas. Y entiendo que esto puede ser algo confuso por todas las opciones que hay. Tenemos agujas rectas, agujas circulares, agujas de doble punta, agujas para trenzas e incluso está el set de agujas intercambiables. Para empezar, yo recomiendo tener un par de agujas circulares de cable largo, de unos 80 centímetros, más o menos. ¿Por qué?
porque si compran un par de agujas rectas solo van a poder hacer tejido plano y no van a poder tejer en circular. En cambio, con las circulares van a poder tejer en circular, obvio, pero también van a poder hacer tejido plano con ellas. Yo creo que las agujas rectas son muy limitadas y no hay razón para tenerlas, la verdad. Igual si ya las tienen, no se preocupen, no hay problema. Con ellas van a poder aprender y van a poder hacer sus primeros proyectos. Pero si no tienen ningunas, yo diría que desde el principio compren unas circulares. ¿Y de qué grosor comprarlas? Ahí se tienen que fijar en la etiqueta de la lana que compraron. Normalmente les va a sugerir un rango de tamaños y yo sugiero que escojan la más grande, porque al principio uno tiende a tejer muy apretado y te puede ayudar que tu aguja sea un poco más grande de lo necesario para compensar. Pero si pueden comprar ambas agujas de ese rango, mucho mejor, porque así van a poder experimentar con su tensión y con distintos tipos de punto y van a poder ir ajustando el tamaño. En mi caso, cuando compré esta lana me dijeron que era para aguja de 4 a 5 milímetros, así que voy a estar usando agujas de 5 milímetros. En temas de material tenemos principalmente madera o bambú y metal, acero inoxidable o aluminio. Para principiantes lo más recomendable es empezar con agujas de bambú, porque no resbala tanto, les puede ayudar al principio a que no se les caigan los puntos y son más livianas. Pero mi preferencia personal son las de metal, creo que son mucho más fáciles de conseguir. Estas de aluminio son las más comunes y son las que voy a estar utilizando. Se consiguen en cualquier lado, en cualquier mercería, tienda de lanas. Y para más adelante también recomiendo muchísimo las de acero inoxidable. Son más resistentes y tienen un cable muchísimo más cómodo. Pero sí hay que tener en cuenta que son un poco más resbalosas y eso puede ser una desventaja al aprender. Y una vez ya tengan la lana, ya tienen las agujas, otras cosas que les conviene conseguir son tijeras, aguja lanera, cinta métrica. Y otra cosa que puede ser muy útil pero no es necesaria para empezar son los marcapuntos. Estos aritos nos ayudan a dividir nuestro trabajo en secciones para recordar la posición en la que estamos al leer un patrón. Pero puede ser un poco confuso de manejar al principio, así que no se preocupen por ahora, pero sepan que existen. Y ahora que ya tienen todo, vamos a hacer nuestra primera muestra de tensión. ¿Y qué es eso? Escucho que se preguntan en la distancia. Esta es la base de todo nuestro tejido. La muestra de tensión es un cuadradito que tejemos para medir el tamaño de nuestro punto. Y saber esto es lo que nos va a permitir seguir un patrón o crear nuestros propios patrones. Se suele encontrar como la cantidad de puntos que hay en 10 centímetros y la cantidad de filas que hay en 10 centímetros en vertical. Y esto es muy importante, porque cuando están todos los puntos sobre la aguja, es muy difícil saber el tamaño que va a tener el resultado final. Y por eso hay que hacer los cálculos, porque si van a tejer algo de ropa y no conocen el tamaño de sus puntos, es muy poco probable que les ajuste bien al cuerpo. Pero este es un tema muy extenso que voy a cubrir en otro video. Por ahora vamos a usar este cuadradito para aprender los 4 fundamentos básicos del tejido. Montar los puntos. El primerísimo paso para tejer es subir los puntos a la aguja. Esto es crear una serie de loops que representan nuestra primera línea y vamos a ir tejiendo sobre ellos hacia arriba. Básicamente, si tejer fuera como caminar, subir los puntos sería como ponerse los zapatos. Lo encuentran en distintos patrones de esa manera, subir los puntos o montar los puntos, o en inglés cast on, y luego les dice el número de puntos que hay que montar. Para este ejercicio, por ejemplo, vamos a subir 26 puntos. 20 puntos van a ser nuestro tejido y 6 puntos van a ser el borde. Tejer puntos de borde siempre es una buena idea porque así se ve más prolijo y no se te enrolla. Además quedan más uniformes los puntos. Para empezar vamos a hacer un montaje de hebra larga. También se le conoce como montaje de cola larga o montaje de 2 hebras. O en inglés, long tail cast on. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto hilo vamos a usar para los puntos que queremos montar. No se confundan ahora, solo síganme la corriente. Vamos a medir el tamaño de nuestro punto enrollando la hebra alrededor de la aguja. Entonces, primer paso, vamos a enrollar la hebra alrededor de la aguja 26 veces. Esto debería darnos la medida de 26
puntos. Una vez ya hayamos dado las 26 vueltas a la aguja, vamos a sacar el hilo de la aguja y vamos a sostener en nuestros dedos ese punto en el que terminamos de medir. Esa va a ser nuestra mitad que va a separar las dos hebras. La hebra corta que tenemos y la hebra que está pegada al ovillo. En ese punto de la mitad en donde terminamos de medir vamos a hacer un pequeño nudo, un nudo deslizado de esta manera. Y en ese agujerito que nos dejó el nudo es donde vamos a insertar nuestra aguja. Este va a contar como nuestro primer punto. Ahora tenemos que recordar posicionar la hebra corta hacia nosotras y la hebra que está pegada al ovillo hacia atrás. Vamos a usar nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice para separar estas dos hebras y con los demás dedos de nuestra mano vamos a sostener las dos hebras juntas abajo para que nos ayude a manejar nuestra tensión. Vamos de vuelta. La hebra corta pasa por encima del dedo pulgar, la hebra larga pegada al ovillo pasa por encima del dedo índice. Los demás dedos de la mano sujetan las dos hebras juntas. Pueden usar su otra mano para ajustar un poco las hebras y que no queden sueltas. Queremos que queden bien tensas, pero tampoco vayan a apretar de más. Y ahora es momento de montar su primer punto. Vamos a posicionar las manos de esta manera. Fíjense que sus manos y su hilo se vea muy parecido a esto. Vamos a ubicar el agujero que crean las hebras en nuestro dedo pulgar. Ahí es donde tenemos que insertar la aguja. Entonces, el movimiento que tienen que hacer ahora es pasar la aguja de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha para que entre en el agujero del pulgar. Y con la aguja vamos a tomar la hebra que está pasando por encima de nuestro dedo índice, esta de aquí, vamos a tomarla con la aguja, pasando la aguja por detrás de la hebra y vamos a llevarla por el mismo agujero por el que entramos. Y sacamos toda la aguja de la misma manera y aquí vamos a liberar nuestro dedo pulgar, lo sacamos y lo utilizamos para apretar el punto de esta manera. Ahí ya tenemos dos puntos sobre nuestra aguja y vamos a hacerlo de vuelta. Aquí se los dejo desde distintos ángulos para que puedan verlo mejor, un poco más lento. Y vamos a seguir montando puntos de esa manera hasta que tengamos 26 puntos sobre la aguja. Punto derecho. Ahora deben tener 26 puntos sobre la aguja y vamos a hacer nuestro primer punto derecho. Esta es la base del tejido a dos agujas. Es la acción de pasar la hebra por un loop y crear uno nuevo a partir de esa hebra. En nuestra analogía, el punto derecho sería como dar un paso hacia el frente. Y así como dar un paso después del otro es caminar, hacer un punto después de otro es tejer. Ahora nuestra aguja se debería estar viendo así, con una pequeña hebra colgando. Vamos a darle la vuelta a la aguja y vamos a poner nuestro ovillo de lana del lado de nuestra mano derecha.
Ahora los puntos que hay por tejer van a estar en nuestra aguja izquierda y nuestra aguja derecha es la que los va a ir tejiendo. Vamos a insertar la aguja en el punto de esta manera, haciendo como una forma de cruz con la otra aguja. La insertamos de izquierda hacia derecha y de adelante hacia atrás. La punta de la aguja tiene que estar alejándose de nosotras. Aquí los dedos de nuestra mano izquierda van a estar sosteniendo ambas agujas y nuestra mano derecha va a tomar la hebra. Vamos a enrollar la hebra alrededor de la aguja de atrás hacia adelante. Ahora la aguja derecha vuelve a la mano derecha. Con esta mano vamos a sostener la aguja y la hebra del hilo y lo que queremos hacer es pasar esa hebra hacia nosotras, devolviendo la aguja por donde entró. Y vamos a dejar caer el punto anterior. De esta manera creamos un nuevo punto que está ahora en nuestra aguja derecha. Vamos de vuelta, insertamos la aguja en el siguiente punto, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Sostenemos ambas agujas con nuestra mano izquierda, tomamos la hebra y la enrollamos alrededor de nuestra aguja. Y aquí podemos ver mejor cuál es esa hebra nueva que estamos intentando pasar por nuestro punto. Y lo único que tenemos que hacer es traer la aguja por el mismo agujero y deslizarla para que la hebra quede del lado más grueso de la aguja y no se salga por la punta. Con este movimiento sacamos el punto de la aguja izquierda y dejamos el nuevo punto sobre la aguja derecha. Vamos a repetir este proceso en cada uno de los puntos que tenemos sobre la aguja izquierda. No se olviden de dejar caer el punto que tienen sobre la aguja izquierda antes de seguir con el siguiente. Y si sienten que está demasiado apretado su tejido, que no alcanzan a meter la aguja, tiren con fuerza de la hebra, del punto, no tengan miedo, háganlo más grande. Y así es como se va a ver su primera línea. Siempre cuando terminemos de hacer una línea, todos los puntos van a quedar en nuestra aguja derecha. Hay que voltear todo nuestro trabajo y devolver esa aguja a nuestra mano izquierda para seguir tejiendo la siguiente línea. Vamos a repetir exactamente el mismo proceso por 3 líneas más. Un punto derecho en cada uno de los puntos que tenemos sobre la aguja.
No se preocupen porque quede perfecto, tómense su tiempo, tómense el trabajo de familiarizarse con las agujas, con el hilo, entender cómo se sienten más cómodas. Tanto las agujas como la lana tienen que sentirse como una extensión de sus manos. Eso es lo que estamos buscando, así que vayan haciendo lo que se sienta mejor para ustedes. Aquí les dejo un poco más de cerca, un poco más lento, para que no se olviden nunca en la vida cómo es que se hace un punto derecho. Y a esta secuencia de tejer todos los puntos de derecho de ida y vuelta la vamos a llamar punto Santa Clara, o también lo pueden encontrar como punto bobo o punto musgo. Punto revés. Ahora, aquí ya pueden empezar a ver que hay un tejido formándose, pero no se distingue esa forma en V característica del tejido a dos agujas. ¿Y por qué es esto? Esas V's las estamos formando cuando vamos tejiendo de derecho. Y eso es porque la forma en V que da el punto derecho no es la misma cuando le damos la vuelta al tejido. Esto sería como si estuviéramos caminando y en cierto punto hay que darnos la vuelta. Y ahora, para poder seguir con la forma del punto derecho, tenemos que hacer el mismo punto pero al revés. Y esto sería como si estuviéramos dando un paso hacia atrás. El punto revés es algo que resulta muy intimidante para la gente cuando está empezando, y la verdad es que no hay por qué. Si lo piensan como un punto derecho reflejado, no le van a tener tanto miedo. Así se tiene que estar viendo nuestro tejido luego de 4 líneas tejiendo punto derecho sobre cada uno de los puntos. Aquí es cuando vamos a empezar a distinguir cuál es el lado de atrás de nuestro tejido y cuál es el lado de adelante. Vamos a identificarlo por esta pequeña hebra que nos quedó del montaje. Cuando la veamos, vamos a saber que estamos del lado del revés. Y esta es la forma en la que vamos a tejer todas nuestras líneas del revés. Los primeros 3 puntos de cada línea los vamos a tejer siempre con punto derecho para crear nuestro borde. Luego de estos 3 puntos vamos a tejer nuestro primer punto revés. Vamos a hacer todo al revés. Lo primero que hacemos es pasar la hebra de lana hacia adelante. Ya que en el punto derecho estamos tejiendo con la lana atrás del tejido y estamos haciendo todo al revés, necesitamos ponerla adelante del tejido. Y si normalmente estábamos insertando la aguja de izquierda a derecha y hacia atrás, vamos a hacerlo al revés. De derecha a izquierda y hacia adelante. Insertamos la aguja de esta manera. Sostenemos ambas agujas con nuestra mano izquierda igual que siempre y vamos a enrollar la lana alrededor de la aguja de la misma manera que lo hacemos para hacer el punto derecho, de atrás hacia adelante. Aquí podemos ver cómo la hebra se asoma de la parte de atrás. Y vamos a llevar la aguja hacia atrás para crear nuestro nuevo punto y dejar caer el anterior. Vamos de vuelta. Insertamos nuestra aguja de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Tomamos nuestra hebra
la enrollamos alrededor de la aguja y la llevamos hacia atrás, dejando caer el punto viejo. Vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta que solo queden 3 puntos en nuestra aguja izquierda. Y vamos a terminar con nuestros puntos de borde. Para esto vamos a volver a llevar nuestra hebra hacia atrás y vamos a tejer 3 puntos derechos. Una vez terminamos con esa línea, vamos a volver a darle la vuelta al tejido y aquí ya se empieza a apreciar esa forma en V del punto derecho. Y a partir de este punto vamos a hacer una repetición de 2 líneas. Siempre que estemos trabajando del lado derecho, donde vamos a ver las V's, vamos a tejer todos los puntos de derecho. Punto derecho sobre cada uno de los puntos. Así se debería estar viendo nuestro tejido por el lado derecho. Y así se está viendo por el lado del revés, ya se empiezan a distinguir. Y cuando estemos trabajando del lado del revés, vamos a tejer 3 puntos derechos al principio y tejemos punto revés sobre cada punto hasta que queden solo 3 puntos sobre la aguja izquierda. Y esos últimos 3 puntos los tejemos de derecho. Esta es la repetición que tienen que seguir línea tras línea. Es muy importante que recuerden pasar la hebra hacia adelante antes de empezar con su primer punto revés. Si se olvidan de pasar la hebra hacia adelante y tejen un punto revés con la hebra posicionada para un punto derecho, van a quedarse con un punto muy extraño, un punto doble que no tiene mucho sentido. Aquí les muestro cómo se ve eso. Y esto va a hacer que en su tejido se hagan aumentos sin querer. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Les va a servir mucho para practicar porque cuando ya quieran tejer cualquier tipo de proyecto es muy común tener que cambiar del punto derecho al punto revés. Así que vayan practicando la acción de pasar la hebra hacia adelante y hacia atrás cuando estén cambiando de punto. Entonces tejemos todos los puntos del revés.
y cuando queden solo 3 puntos sobre la aguja izquierda, los tejemos con punto derecho. Esta repetición de hacer un punto derecho del lado derecho y hacer un punto revés del lado revés se llama el punto jersey, también llamado punto liso, y debería estar viéndose así. Este es el punto más básico en el tejido y es el que más van a estar usando en toda su vida. Cerrar los puntos. Cuando ya hayan tejido un poco más de 10 centímetros, vamos a hacer un borde arriba de la misma forma que lo hicimos abajo. Y vamos a cerrar los puntos. O rematar, o en inglés bind off o cast off. Esto significa terminar, sacar los puntos de la aguja. Y lo que vamos a hacer es tejerlos entre ellos para asegurar el tejido. Entonces lo que vamos a hacer para el borde de arriba es igual que el borde de abajo. Vamos a hacer 4 líneas en punto musgo o punto Santa Clara. Para hacer esto vamos a tejer nuestra última vuelta de derecho normal por el lado derecho como veníamos haciendo. Tejemos toda la línea derecho, punto derecho, punto derecho. Y al momento de dar la vuelta a nuestro trabajo, tejemos nuestros puntos de borde como siempre y en lugar de hacer el punto revés que estábamos haciendo, vamos a hacer todo punto derecho por el lado de atrás también. Y vamos a tejer de esta manera por 3 líneas más. Y cuando terminemos se tiene que estar viendo algo así. Y ahora vamos a empezar con una fila del lado derecho de vuelta. Este es el momento en el que vamos a empezar a cerrar nuestro tejido. Hay muchas formas de cerrar el tejido, pero esta es la que considero la más fácil. Vamos a tejer nuestro primer punto normal de derecho, como siempre. Insertamos la aguja, pasamos la hebra, tejemos nuestro punto derecho. El siguiente punto después de ese lo tejemos también, y ahora lo que tenemos que hacer para cerrar ese primer punto es pasar el punto, el primero que tejimos, tomarlo y pasarlo por encima del segundo que tejimos. De esta manera. Vamos de vuelta. Tejemos un punto derecho y luego pasamos el primer punto por encima del segundo. Aquí pueden ayudarse con el dedo. Pueden tomar la hebra del segundo punto con la uña para que no se les vaya a caer. Y la idea es lograr que la aguja pase hacia el otro lado y solo quede un punto sobre la aguja derecha. Hay que hacer esto por toda la línea. Tejemos un punto de derecho, tomamos el primer punto
que hicimos con la aguja izquierda, lo estiramos bastante bien y luego lo pasamos por encima del otro punto. Esto es lo único que hay que hacer, esta es la repetición para toda la línea, así que con calma, no se preocupen si se les hace difícil, si se les complica. Así es como debería verse ya llegando al final de la línea. Si lo notan, la trencita o la forma en V del tejido ahora se ve en la parte de arriba. Y a esto me refería con que estamos tejiendo los puntos entre ellos, sin hacer nuevos puntos. Entonces, llegando al final, hacemos lo mismo. Tejemos un punto y pasamos el que estaba antes por encima del nuevo. Y al llegar al último punto, lo tejemos todo igual, punto derecho, pasamos el primer punto por encima del nuevo. Y aquí vamos a tirar del hilo para sacar los puntos de la aguja. Y está oficialmente terminada la muestra de tensión. Ahora ya tienen en sus manos su primer tejido terminado. ¡Felicitaciones! Lo lograron. Y ya como último paso, la forma en la que separamos el tejido del ovillo de lana. Vamos a cortar el hilo con unas tijeras dejando un poquito de lana para poder asegurarlo al final. Entonces nos queda como un trocito de lana, un hilito y una orejita, un loop encima. Lo que vamos a hacer es pasar nuestros dedos por ese loop, tomar el hilo y asegurarlo en un nudito. Y de esta manera se termina el tejido, queda asegurado, no se va a destejer. ¡Felicidades! Ahora ya todas saben tejer, o al menos eso espero. Recuerden que al principio, cuando estamos aprendiendo, todas vamos a cometer errores, la tensión va a estar mal, los puntos se van a caer, pero la única forma que existe para hacerse buena en el tejido es equivocándose. Así que las quiero a todas orgullosas de sus errores y haciendo su primera muestra de tensión. Y guárdenla, que les va a servir para futuros proyectos.